Un falso primo de una leyenda del fútbol, un tipo que llegó a pelearse con un aficionado para no llegar a debutar, y hasta un español que llevó la técnica del engaño demasiado lejos. Hoy, queridos guachines y guachinas de YouTube, hablamos de los 5 futbolistas más falsos de la historia del fútbol. Nuestro primer impostor es considerado como el peor fichaje de la historia del fútbol. Sí, nada más y nada menos que el senegalés Ali Dia, que en la temporada 96-97 puso rumbo al Southampton inglés para ayudar a un equipo que en ese momento estaba totalmente plagado de lesiones. Fue el mismísimo George Weah, o alguien que se hizo pasar por el mítico delantero liberiano, quien se puso directamente en contacto con el club para recomendarles a un primo suyo que se había quedado recientemente sin equipo. Fue muy fácil convencer al Southampton porque básicamente se juntó el hambre con las ganas de comer. Tú necesitas jugadores, te contacta una leyenda del fútbol y encima te ofrecen fichar totalmente gratis a un jugador que supuestamente había militado en el Paris Saint-Germain y en la selección senegalesa. Un caramelito. Pero un 23 de noviembre de 1996 llegó la hora de la verdad para nuestra estrella, que se vio obligado a debutar en un partido contra el Leeds en el que Matt Letizier se lesionó en la primera mitad. Y ahí entró Ali Dia en acción, protagonizando un sprint memorable que estuvo muy cerca de convertirse en gol. Tal fue el despropósito de Ali Dia que terminó siendo sustituido en ese mismo partido y días más tarde saldría la verdad a la luz. Efectivamente, alguien se hizo pasar por George Weah y se la coló bien colada al Southampton. Otro futbolista impostor es Carlos Enrique Raposo, más conocido como Kaiser. Ojo, que ya con el apodo iba muy fuerte este señor. Debido a sus humildes orígenes en Brasil, nuestro amigo Kaiser decidió abrirse paso en el mundo del fútbol. Para ello, logró engañar a varios clubes en los años 80, haciéndose pasar por un delantero de gran olfato goleador. Lo que viene siendo un falso 9, pero de manera literal. Para ello tuvo la gran idea de crear un vídeo con sus mejores jugadas para lograr llamar la atención de los clubes. Otra de sus grandes mentiras fue decir que ganó la Copa Intercontinental de 1984 con Independiente de Avellaneda. Ojo, que antes no era tan sencillo contrastar algo así. Se cuenta que llegó a fichar por clubes como el Botafogo, el Flamengo, el Puebla Mexicano o el Paso Patriots en Estados Unidos. Su estrategia consistía en pasar muy poco tiempo en estos clubes para no levantar sospechas, y cuando llegaba la hora de la verdad, fingía estar lesionado. Se cuenta también que antes de su debut oficial con el Bangu, provocó un enfrentamiento con un aficionado para que el árbitro lo expulsase y no pudiese ingresar al campo. Un fenómeno, sin duda. Nuestro tercer impostor se llama Mete Serdar Koban, la perla turca por la que suspiraba José Mourinho. En el año 2011, uno de los diarios deportivos más importantes de España publicó la noticia de que el Real Madrid andaba tras los pasos de este muchacho, al que nos vendían como un interior zurdo de 17 años que aspiraba a comerse el mundo. Pero al final la perla no resultó ser más que una piedra fea, y es que Koban era un chaval que se hacía pasar por futbolista y que nos había hecho creer que había estado 4 años en la cantera del Inter y que clubes como el Atleti, el Chelsea o el Galatasaray se estaban peleando por él. Nuestro amigo sí que logró hacer una prueba para entrar en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pero fuentes conocedoras aseguran que aquel día rozó el ridículo. Eso sí, fue suficiente para tener algunas imágenes entrenando con los rojiblancos y paseándose por las instalaciones del Atlético de Madrid. Suficiente para seguir alimentando la farsa en redes sociales y hacernos creer que iba a rechazar al Atlético de Madrid para poner rumbo al Santiago Bernabéu. Y lo cierto es que sí que llegó al Santiago Bernabéu, y es que Mete Serdar Koban tuvo la feliz idea de hacer el tour del Santiago Bernabéu y hacer creer a la prensa que no se trataba de un simple turista. Yo, desde aquí, espero que por lo menos en el FIFA consiguiese fichar por el conjunto blanco, o por el Galatasaray, o el Chelsea, por alguno. Nuestro cuarto futbolista fantasma se llama Bernio Verhagen y fue otro de los que llegó demasiado lejos. Este extremo derecho neerlandés fichó en el año 2019 por el Audax de la primera división chilena, supuestamente después de haber militado en el fútbol moldavo y sudafricano. No se conocían estadísticas de su paso por aquellos clubes, en los que militó muy poquito tiempo, y su única evidencia era un vídeo de YouTube de muy dudosa credibilidad en el que aparecía anotando un gol.
Y ahora la pregunta clave es, ¿pero cómo pudo engañar a tanta gente en plena era de la tecnología? Al parecer, un amigo suyo se hacía pasar por representante de la agencia Stellar Group. Finalmente se destapó el pastel y su andadura chilena terminó en apenas un mes, siendo despedido por estafa. Desde entonces se ha visto envuelto en numerosos problemas con la justicia, algunos de ellos verdaderamente turbios, con acusaciones de malos tratos, secuestro y de nuevo estafa. Por último, pero no por ello menos importante, vamos con el auténtico papá de todos. En la década de 1960, un español llamado José Luis Villacañas Agüero se hacía pasar por jugador del Español para vivir con todos los gastos pagados en Castellón. Se alojaba en un hotel y solía acudir a peñas deportivas de la ciudad para decirle a los aficionados que se trataba de un jugador del Español que estaba muy cerca de firmar por el Castellón. En esos encuentros, nuestro amigo José Luis lo que hacía era pedir dinero a los aficionados con la promesa de devolver todas las cantidades una vez se formalizase su fichaje por el Castellón, algo que nunca sucedió. Le echó tanto morro al asunto que un día se presentó directamente en la Ciudad Deportiva del Castellón dispuesto a entrenar, alegando que tenía el permiso del secretario general del club, que casualmente en ese momento se encontraba fuera de la ciudad. El final de esta historia creo que nos lo podíamos imaginar todos. Terminó siendo detenido por la policía. Y hasta aquí el repaso a los 5 futbolistas más falsos de la historia, unos impostores que, como veis, llegaron demasiado lejos. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito y ya sabéis, un buen like y compartirlo ayuda muchísimo. Os quiero mucho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!